Pues buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar un pequeño podcast acerca del uso inadecuado de antibióticos para la materia de sociología. Somos del grupo 441 de la carrera de medicina para la Facultad de Ciencias de la Salud. Contamos con la presencia de un profesional del área de la salud. Si gustas presentarte, Luis. Sí, buenas tardes. Pues mi nombre es Luis Flores, soy químico farmacobiólogo, egresado de la UABC. Este, la gran parte de mi, pues, de ejercer mi profesión me he dedicado al área de farmacia. Empecé trabajando en una farmacia hospitalaria, digo, comunitaria, que son las que están así, ahora sí que en la esquina, de las que te venden desde medicamento hasta cualquier cosa que te imagines que puedes encontrar en una farmacia pues ahora sí que de la esquina, ¿no? Ahí trabajé durante 3 años, que abarcó un periodo en el que estuve en la carrera y ya después a que egresé. Y desde que egresé empecé a trabajar en una farmacia hospitalaria, que fue la del Hospital General de aquí de Tecate, realizando pues farmacoterapia, farmacovigilancia, también conciliación de medicamentos, uso adecuado, todo ese tipo de cosas. Y ya tiene 2 años que actualmente trabajo en la jurisdicción sanitaria en Tijuana. Actualmente me dedico a abastecer de medicamentos a las unidades móviles, es lo que estoy realizando. De igual forma, tengo que revisar el uso correcto, que no se esté usando de forma irracional el medicamento, porque pues como ya han de saber, pues no estamos muy abastecidos, pues las farmacias de amplio estado. Entonces hay que realizar todo ese tipo de actividades y ver que se esté recetando de forma correcta el medicamento, pues. Entonces, ahora sí que toda mi trayectoria se ha dedicado más que nada al área de farmacia y pues este tema de los antibióticos es muy importante porque a largo plazo pues se puede convertir en un problema de salud global, ¿no? Que ya actualmente lo está afectando y pues, pero pues eventualmente puede convertirse en algo más grande. Y Sí, bueno, pues aquí estoy para responder las preguntas que vayan a hacer. sí, muy bien. Pues vamos a realizar una serie de preguntas sobre ese tema para poder dar una mejor difusión, yo creo, a lo que se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial. Así que si podemos empezar con la primera pregunta. Sí, claro. Buenas tardes, Luis. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es un antibiótico? Ok, pues empezando por ese tema de qué es un antibiótico, pues sí es una pregunta importante. Pues ahora sí que es un grupo de medicamentos que su acción principal es contra los microorganismos, ¿no? Ya sean bacterias, parásitos, hongos, y que tiene efecto terapéutico en eso, pues que es, ya sea matar a la bacteria, que son los bactericidas, o los efectos bacteriostáticos, que son detener el crecimiento para que el mismo sistema inmunológico, pues, empieza a reconocerla y de esa forma pues sea más fácil que el mismo sistema la vaya sacando la infección, ¿no? Ahora sí que ya depende del médico qué tipo de antibiótico va a recetar para cada infección, pero a grandes rasgos es eso, o sea, son medicamentos que están diseñados para detener el crecimiento de una bacteria o pues para matarla de fin, ¿no? Hola, mucho gusto, buenas tardes. Mi nombre es Mario y mi pregunta es, ¿cuáles son las principales familias de antibióticos? Ok, sí, para dividir los antibióticos generalmente, o sea, tanto por familias y grupos, se pueden dividir por ejemplo, en el grupo en el que al tipo de bacteria que matan, o más bien cómo lo hacen, por ejemplo, en el caso de las que tienen que ver con que tienen, afectan a la síntesis de la pared celular de las bacterias, que son, ahora sí que, por ejemplo, los beta-lactámicos, que son los antibióticos más conocidos, ¿no? Que es como la penicilina, la amoxicilina. Pero dentro de ese mismo de que afectan a la síntesis de pared celular, pero por diferentes métodos, por ejemplo, también están las cefalosporinas o los carbapenémicos, que actualmente son antibióticos ya de amplio espectro, pero a grandes rasgos actúan de una forma parecida a las penicilinas, pero son ya con un espectro más amplio de bacterias a las que afectan, ¿no? Aparte de eso, también, por ejemplo, puedes encontrar antibióticos que tienen que ver con las síntesis de proteínas de las bacterias, ¿no? Que pues afectan esa síntesis de proteínas para que no puedan seguir replicando. Y esos generalmente son bacteriostáticos, que es a lo que me refería. Que como inhiben la síntesis de proteínas, pues no los matan la bacteria como tal, pero sí ralentizan su crecimiento y eso hace que el mismo sistema inmunológico pues vaya saliendo de la infección, ¿no? Dentro de este grupo, por ejemplo, están los macrólidos, que vienen siendo la citromicina, que es un antibiótico ya que está siendo muy utilizado actualmente porque pues en la pandemia de COVID se supieron que es el tratamiento, pues se empezó a usar como tratamiento, pero actualmente en el mal uso que se le ha dado, por ejemplo, ese de la citromicina, está perdiendo mucho el espectro que tenía, porque antes era un antibiótico que tenía un espectro muy amplio, por el mismo de que inhibía la síntesis de proteínas, entonces actualmente eso ha afectado mucho a la resistencia bacteriana. Y, por ejemplo, también hay otros que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos, que, por ejemplo, ahí puedes encontrar las fluoroquinolonas, que es como el levofloxacino, ciprofloxacino. Y ya después te puedes encontrar también que tienen que inhibir el metabolismo de ciertos metabolismos de la bacteria, que, por ejemplo, ahí puedes encontrar las sulfonamidas. Pero sí, hay muchos tipos de antibióticos, pero a grandes rasgos esos son los que más se utilizan actualmente, así que en el diario de todos los días en el hospital. Muy buenas tardes. Yo le voy a hacer dos preguntitas. Primero, ¿cuáles son las causas más comunes del uso inapropiado de antibióticos en la población en general?
Ok, en cuanto a eso, tiene que ver mucho la cultura que tenemos aquí en México y a lo mejor a ustedes no les tocó porque la mayoría son de una edad un poquito ya más chicos, pero a mí también me tocó que la época, el hecho de que los antibióticos empezaran a requerir una receta médica para que se te vendiera fue por ahí del 2010, o sea, en realidad es reciente esa de que ahora te piden una receta para venderte un antibiótico, que es lo ideal, ¿no? Que te piden una receta, no en todos lados lo hacen porque hay, pues ahora sí que como malamente la salud se convirtió en un negocio en cierta manera, ¿no? Entonces, si hay dinero, pues prácticamente puedes conseguir que te un antibiótico en cualquier parte. Pero en cuanto a que la gente lo consiga de una manera muy accesible, es el hecho de que es reciente, pues no tiene más, o sea, ahorita estamos en 2025, tiene 15 años que empezó a hacer esta regulación de que ahora se necesita una receta médica para que te dispense un antibiótico. Entonces la gente tiene la costumbre de que antes tú tenías de que, siento una infección en la garganta, y ni siquiera sabías si era una infección bacteriana o viral o lo que fuera. Ibas a la farmacia, te comprabas tu penicilina, te comprabas tu amoxicilina, cefalexina, lo que fuera que ocuparas, y te lo vendían libremente. Pues entonces ahorita actualmente la cultura de la gente es de que tengo gripa, me duele la garganta, tengo fiebre, pues voy y compro antibiótico. Y les digo, como por ejemplo en mi experiencia trabajando en la farmacia comunitaria, la gente llega y te lo pide con una naturalidad de que piensan que, porque así era pues anteriormente, o sea, y como la gente, no todo el mundo tiene los estudios que hemos tenido el resto de la gente, piensan que a lo mejor es la solución y a lo mejor es algo tan sencillo como, por ejemplo, una gripa que puede ser atendida solamente con los síntomas y eventualmente el sistema inmunológico la va a sacar por sí sola y ellos quieren un antibiótico que es algo que está muy arraigado, pues. Entonces, como la gente toma antibiótico como si fueran como si fueran dulces, ahora sí, eso es lo que está causando el problema de la resistencia bacteriana, pues que actualmente, por ejemplo, si es un tratamiento de 7 días y la gente se lo toma 3 días porque es lo que, yo me siento bien y lo compré en la farmacia, se lo dejan de tomar y a lo mejor si tienen una bacteria o la misma microbiota que tienen, pues es lo que va causando mutaciones que hacen que haya generaciones de bacterias que ya son resistentes a diferentes tipos de fármacos. Y con respecto a esto mismo, ¿qué riesgo representa la automedicación con estos antibióticos? Eso mismo, pues el mismo riesgo de que eventualmente esta persona, por ejemplo, una persona en un caso hipotético que cada que tiene gripa toma amoxicilina, que es lo que todo el mundo piensa que tiene mal para eso. Ahora cuando llega al momento en el que sí tenga una infección, por ejemplo, de la garganta o de vías respiratorias, que sí sea de origen bacteriano, ahora la amoxicilina ya no le va a hacer nada, pues porque su mismo microorganismo, que estaba ahí, a lo mejor ya generó mutaciones y fue sacando generaciones que ya tienen resistencia a la amoxicilina, que ya tienen las enzimas son las beta-lactamasas. Entonces, ahora probablemente para el siguiente infección que tenga, ahora va a ocupar un antibiótico más fuerte, o si ya no le hace efecto, pues va a empezar a generar resistencia y eventualmente esta persona va a tener bacterias que son las famosas bacterias multidrogoresistentes. Entonces, ahora de una infección que puede haberse atendido sencillamente, ahora se va a ir a un caso más complicado. Todo por no haber seguido la indicación tal cual de que, me duele la garganta, voy al médico y si el médico me dice, ¿sabes qué? No ocupas antibióticos, solamente es esto, paracetamol, tratamientos para los síntomas, antihistamínicos. Y al contrario, pues toman un antibiótico que no era necesario, pues ahora sí que terminó generando un problema más grande y a futuro eso es lo que nos va a afectar, pues, porque eventualmente si las bacterias siguen mutando, o sea, va a haber un punto en el que todas las bacterias ya van a ser resistentes a X antibiótico y ese antibiótico ahora sí va a estar en desuso porque ya vamos a perder un medicamento que tenía función solamente por el hecho de que toda la gente se automedica con antibióticos. Buenas tardes. ¿Cómo contribuye el uso incorrecto de antibióticos a un posible desarrollo de resistencia bacteriana? Ok, si viene siendo eso, es como llevándole un ejemplo así que de la vida cotidiana, pues las bacterias al final de cuentas son seres vivos, ¿no? Y como todo tiene que ver con la evolución de su especie, ¿no? Pero llevándole un ejemplo de la vida cotidiana, es como si nosotros vamos todos los días al trabajo y por X razón en una calle nos toca tráfico todos los días, entonces regularmente vamos a tratar de evitar esa calle, ¿no? Y nos vamos por otro lado. Entonces, por lo mismo de que si las bacterias están llegando al punto en el que siempre, por ejemplo, los antibióticos de los beta-lactámicos que inhiben la síntesis de la pared celular, ¿no? Por ciertos métodos. Entonces, si tú sintetizas tu pared celular por ese método y ves que está llegando un medicamento que pues te lo está deteniendo, eventualmente va a decir de que, pues ahora la sintetizo por otro método, ¿no? O genero esta enzima que va a hacer esto. Pero todo eso tiene que ver, como dicen, por la automedicación, pues porque si se usan de forma racional, no hay forma, no hay, pues sí, eventualmente también por la misma evolución, como se dice, o sea, eso de la resistencia a los antibióticos en algún punto tenía que llegar. Pero el hecho es que se aceleró por el hecho de que estamos usándolo de forma irracional. Y no solamente, pues, tal cual, nosotros, ¿no? Como pacientes, sino, hay veces que los mismos médicos, con tal de que a lo mejor de que, hay la presión y eso, pues ya te recetan un antibiótico que a lo mejor no necesitas nomás para que ya, ahora sí que como dicen, pues ya salgas del momento, pues porque ves que tanto el sistema de salud público como el privado, pues están saturados, ¿no? Entonces, si una persona está discutiendo que yo quiero y que dame y esto, pues ahora sí que hay veces que es más fácil que el médico se lo dé malamente, ¿no? Que lo ideal sería que no se hiciera porque pues hay que tener el criterio en ese aspecto.
Pero sí, o sea, el hecho de la automedicación afecta de que se está usando de forma irracional, pues entonces estamos acelerando algo que a lo mejor si era para 100 años, que se hiciera hasta momento de que hubiera la resistencia a los antibióticos, ahora va a ser 50. De hecho, se estima que para el 2050, que ya faltan 25 años, una de las principales causas de muerte, si no la principal, va a ser las bacterias que son resistentes a todos los antibióticos. Entonces, estamos acelerando un proceso que de forma natural hubiera tardado muchos años y que actualmente pues está siendo mucho más rápido. Ok, gracias. Voy con la segunda pregunta y sería, ¿qué papel juega el farmacéutico en evitar la venta irresponsable de antibióticos? Ok, sí, es una buena pregunta. El hecho de que, por ejemplo, ahorita que el tiempo que estoy trabajando en la farmacia comunitaria, o sea, regularmente ahí lo que te piden mínimo es que estudies hasta la preparatoria, ¿no? Entonces, no tienes el estudio de una preparación de farmacéutico, pues entonces probablemente no entiendes el hecho de que, por ejemplo, si una persona te la juega de que, ¿sabes qué? Tengo infección, me duele mucho, siempre me he tomado esto, a lo mejor tú como que si no tienes el conocimiento de esto, lo piensas y dices, bueno, le voy a hacer el favor porque pues obviamente a nadie le gusta estar enfermo, ¿no? Y además se lo vendes sin receta, lo que sea y así, ¿no? Entonces ahí sí juega el papel del farmacéutico de decir, ¿sabes qué? Sí entiendo el asunto, pero lo ideal es que vayas con un médico porque esto y esto y lo otro, porque aparte de que le puede hacer más daño que bien, pues entonces el hecho de que esté un farmacéutico ahí, que es un profesional de la salud, ayuda a que en dado caso de que llegue una persona y esté confundida, también le puedes dar la orientación, pues de decirle, mire, oiga, usted tiene por ejemplo, una gripa que es de origen viral, como todas las gripas no son de origen viral, entonces, usted no ocupa antibiótico por esto y por esto, porque el antibiótico ayuda para las bacterias y las bacterias, pues ahora sí que la infección que tiene usted no es por una bacteria. Y le puedes dar una pequeña orientación para que también esta persona, a lo mejor ya la siguiente que se enferme va a decir de que no ocupo antibiótico, yo ocupo ir al médico y que el médico me prescriba algo para mis síntomas o algo para los virus. Entonces, es la parte de hecho, es una parte muy importante en la carrera como farmacéutico, el hecho de que nosotros no prescribimos medicamento como tal. Nosotros, solamente podemos darle una pequeña orientación y decirle qué es lo que ocupa tal cual para su padecimiento, pues, pero al final de cuentas el que le va a dar el tratamiento va a ser el médico. Entonces, nuestro principal consejo puede ser decirle, ¿sabe qué, señora? Usted, tiene esta cosa, pero ocupa pasar con el médico para que el médico le dé un tratamiento adecuado y por la cantidad de días adecuado para que usted esté bien, pues. Y entonces, generalmente esto va a hacer que a la larga, por ejemplo, digo, esta persona hipotética diga, ok, la siguiente que me enfermo no voy a ocupar antibiótico, no voy a ir directo a pedir mi penicilina, no voy a ir directo a pedir amoxicilina, voy a ir a la farmacia o al IMSS, a donde quiera que se atienda, y voy a pasar con el médico para que el médico me dé un tratamiento adecuado. Y al final eso mismo se lo va a inculcar a sus hijos y los hijos van a seguir así y hasta que eventualmente pues todo esto de que el hecho de los antibióticos no es tan fácil pues vaya siendo parte de la cultura de todos. En base a la pregunta de mi compañero, ¿qué señales indican que un paciente está utilizando un antibiótico sin una indicación médica adecuada? Generalmente, respecto a esa pregunta, te puedes dar cuenta porque no siguen un tratamiento establecido. O sea, hay gente que, por ejemplo, se lo toma como el trimetopril con sulfonametoxazol, que es una sulfonamida. El nombre comercial es Bactrim, entonces todo el mundo lo relaciona a que Bactrim piensan que tiene que ver con las diarreas y malestares estomacales. Entonces mucha gente, por ejemplo, llega y dice, me estoy tomando esto porque tengo diarrea. Y dices, caray, pero oye, pero ¿cómo? O sea, ¿y quién se lo recetó? Y así, y luego de que cada cuánto se lo toma y no saben cuál el horario. Entonces te puedes dar cuenta en ese tipo de cosas. Y cuando te dicen que se lo están tomando para algo que dices como que por ahí no va, pues, o sea, sí puede ayudar para ciertos problemas de ese tipo, pero no necesariamente, pues entonces mucha gente lo correlaciona con eso. Pero te puedes dar cuenta principalmente porque no siguen el esquema. Entonces, o se lo toman 2 días y a los 2 días ya están como si nada y dicen, pues ya no me lo tomo. Pero pues si tiene ahora sí que si tiene una bacteria sigue ahí y eventualmente esa bacteria va a mutar y como el ciclo de vida de las bacterias es muy corto, las mutaciones son relativamente rápidas. Pues entonces probablemente si se la tomó 2 días y así va a regresar, eventualmente va a regresar esta persona y va a decir, ¿sabes qué? Mi infección volvió y ya no me hace el medicamento. Entonces también te puedes dar cuenta, no se lo tomó correctamente. Entonces, más o menos por ahí te vas dando cuenta, pues, de cómo ese asunto de que la gente se lo está tomando sin seguir el esquema y eventualmente vuelven porque, pues, la infección volvió y así que volvió más fuerte todavía. Buenas tardes, Luis. Un gusto. Continuando con las preguntas, mi pregunta es, ¿por qué es peligroso interrumpir un tratamiento antibiótico antes del tiempo indicado? Sí, genera ese riesgo porque es como lo mencionaba con la pregunta anterior del compañero. Si, no, si se las estamos, es como si le están atacando a la bacteria, por así, con un antibiótico que inhibe la síntesis de su pared celular. Entonces, te la está inhibiendo fijándose a ciertas proteínas que son las que ocupan fijarse otros compuestos para sintetizar la pared celular, ¿no? Entonces,
Si te lo tomas, ponle que te lo recetaron 7 días y te lo tomas nomás 3 porque al tercer día te sentiste bien. Entonces, una gran parte de esas bacterias sí murieron, pero hay otras bacterias que quedaron ahí y quedaron dañadas. Entonces, van a heredar esa información a las siguientes generaciones y así eventualmente va a haber una resistencia. Entonces, ese es el principal riesgo, de hecho, de tomarse el tratamiento incompleto. El hecho de que las mutaciones se van heredando cada vez más y ahora sí que como le mencionaba, o sea, va a volver la infección, o sea, si te lo tomas 4 días en vez de los 7 días que te habían recomendado el médico, a lo mejor te vas a sentir bien el cuarto día, el quinto vas a estar bien y de repente el sexto otra vez vas a sentir como que dolor, inflamación y vas a volver al médico, vas a tener una infección ahora más fuerte y vas a ocupar un antibiótico como de más amplio espectro, más agresivo y pues todo esto por no seguir el tratamiento solamente porque pues ya te sentías bien, ¿no? Bueno, y continuando con el tema, ¿qué tan frecuente es que los pacientes utilicen antibióticos para tratar infecciones virales? Sí es muy frecuente. Actualmente ya se está reduciendo un poco, pero es muy frecuente por el hecho de que, como les mencionaba, se han tenido esa cultura, pues, de que la gente correlaciona el tener gripa con que estás enfermo y enfermo con bacterias, ¿no? Entonces no saben, y por lo mismo, o sea, es difícil pedirle a todo el mundo que esté enterado de virus, bacterias, la diferencia que hay entre virus, bacterias, parásitos, hongos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es por eso que también por eso la misma Secretaría de Salud a veces tiene ese tipo de programas, ¿no? De concientización, de que, porque la gente es muy común actualmente todavía, ya no tanto como antes, pero sigue siendo muy común el hecho de que la gente correlacione de que tengo gripa, voy y me inyecto. Hay una muy conocida que es el Ampigrin. Mucha gente le dice, esa es la inyección para la gripa y el Ampigrin es ampicilina, o sea, la ampicilina no le va a hacer nada a la gripa. Pero la gente lo correlaciona porque siempre han pensado que pues te inyectan ampicilina o penicilina y ya con eso te mejoras, ¿no? Pero sí, es muy común y te lo puedo decir tanto en las farmacias comunitarias como hospitalarias, porque los mismos también tiene que ver el hecho de que hay médicos que tienen esa costumbre. La verdad, yo nunca la he entendido, pero sí sé que hay muchos que tienen esa costumbre, a lo mejor por abarcar todas las posibilidades y de que no estén así como que, de que, tratando de atinarla y si es viral, si es bacteriana la infección que tienen. Te recetan un combo ahí de que te ponen antibióticos, te ponen antiinflamatorios, te inyectan, te ponen hasta ceftriaxona, te terminan poniendo. Entonces, actualmente es muy común, pero sí está reduciéndose ya porque el hecho de que las nuevas generaciones de médicos están siendo ya más conscientes con los antibióticos. Y ahorita que lo comentaste respecto a la resistencia bacteriana, ¿cuáles serían las consecuencias clínicas más comunes de pues, esta resistencia bacteriana en México? Sí, pues la consecuencia más fuerte y así va a ser que eventualmente va a haber pacientes que ya no van a tener un tratamiento efectivo a menos que sean tratamientos muy agresivos. De hecho, actualmente ya se va dando el hecho de que antes a la gente que, por ejemplo, ahí cuando trabajaba en el general aquí de Tecate, pasaba mucho que infecciones así de que relativamente sencillas se complicaban y se iban a algo demasiado ya elevado solo por el hecho de que, o sea, por ejemplo, el antibiótico se lo interrumpían y se lo ponían. Entonces, una de las consecuencias va a ser eso, o sea, el hecho de que a lo mejor si antes todas las infecciones podías sacarlas con una ceftriaxona o con una penicilina, ahora vas a ocupar este amplio espectro ya prácticamente para cualquier cosa, ¿no? Y el problema más grande va a ser cuando llegue el punto en el que cuando aparezca la primera bacteria que ya sea resistente a todos los antibióticos que conocemos, ahí va a ser el punto ya de quiebre, ¿no? De pensar que ahora tenemos que buscar otro método, porque actualmente ya ahí se siguen investigando nuevos antibióticos, pero sí, eventualmente, y pues quieras o no, viéndolo también por el lado del dinero, esos antibióticos ya de amplio espectro, los antibióticos más elaborados son más costosos para el sistema de salud y no siempre los van a poder financiar. Entonces, sí, de por sí actualmente, o sea, hay veces que hay desabasto de medicamentos básicos, ya que llega el punto en el que ocupas antibióticos ya de especialidad, o sea, como por ejemplo el Linezolid, que es un antibiótico ya muy elaborado, los carbapenémicos que también no son tan accesibles, va a llegar un punto en el que van a ser pues insostenibles para el sistema de salud y así que la gente lo va a tener que conseguir por fuera y pues ahora sí que eso va a ser un problema de salud grande, ¿no? El hecho de que ahora sí va a haber gente que literalmente, pues ahora sí que tristemente, pues que va a haber gente que muera por el hecho de que los antibióticos ya no tienen eficacia pues frente a ciertas bacterias. Bueno, Luis, me toca a mí. Mucho gusto. Mi pregunta es, ¿cómo afecta el uso excesivo de antibióticos en el ámbito hospitalario? Sí, sí, afecta mucho por eso de la resistencia. Aparte de, o sea, viendo la parte dejando de lado, pues el sector, el punto económico, ¿no? De que también es como que, pues, la Secretaría de Salud tiene que estar comprando más y todo, ¿no? Hablando desde el lado de lo público. Pero el hecho de que, por ejemplo, pasaba mucho de que hay veces que los médicos ni siquiera se acuerdan de cuántos días tienen tratamiento, porque esa era parte del trabajo que hacía yo en el hospital. Por ejemplo, los pacientes que están de cirugía siempre tienen su tratamiento de antibiótico antes de la cirugía para que cuando entren, pues ahora sí que todo lo más estéril posible, ¿no?
Pero hay veces que por X o Y razón la cirugía se atrasaba, pero el tratamiento de antibiótico seguía y sí era como que le comentaba a mi jefe en ese entonces, le decía, oye, ¿sabes qué? Tal paciente ya tiene 20 días con su extracción, le digo, ya, o sea, ni para él es beneficioso, ni para nosotros, y íbamos y le preguntamos al médico y el médico de que, ay, pues ni me enteré, que nunca se enteró que se lo tenía que haber suspendido, ¿no? Entonces, tanto por el hecho de que, por ejemplo, esas 20 extracciones que a lo mejor ocupaban nada más 10, ahora son 10 que tenemos de faltante por si otro paciente ocupaba, pues ahora no va a haber, ¿no? Entonces, pero eso pues ahora sí que es lo de menos, ¿no? Así que si no hay, pues ahora sí que tanto el hospital, si es público o privado, lo que sea, pues tiene que buscar la forma de conseguir. Pero lo que sí no tiene, lo va a ir remediando es el hecho de que la resistencia, pues que es el principal problema que tenemos ahorita, ¿no? De que ahorita sí, y más en los hospitales, porque en los hospitales son pues ahora sí que un caldo de cultivo, como quien dicen. Entonces, si hay una bacteria que en el hospital que ya empieza a ser como que resistente a ciertos antibióticos, pues eventualmente esa misma bacteria va a empezar a infectar pacientes y va a mutar y va a ser un problema más grande, ¿no? El hecho de que se siga haciendo así, pero pues sí, eso es un problema grande, el hecho de que hay veces que todavía ni siquiera está el paciente ingresado tal cual y ya están poniendo antibiótico, pues entonces es una mala costumbre que se ha tenido y hay veces que ni siquiera lo terminan ocupando, ¿no? Y ahí está, pues entonces eso genera que pues las mismas bacterias vayan mutando y se vayan acostumbrando a eso, pues. Muchas gracias. Mi siguiente pregunta es, ¿qué papel tiene la educación sanitaria en reducir la automedicación? Sí, eso es muy importante, el hecho de que hay una educación sanitaria. Por eso, de hecho, hay muchas campañas de lo que mencionaba anteriormente. A mi trabajo, ahorita que estoy en la jurisdicción sanitaria, ahí se manejan todos los centros de salud. Entonces, ya cada cierto tiempo les entregan pancartas y eso, porque al final de cuentas, por más que ustedes como médicos, por ejemplo, ya que egresen y sepan que no se tiene que dar antibiótico para todo y así, por más que esté un farmacéutico en la farmacia, atendiendo y diciéndoles dándole orientación sobre cómo utilizar los antibióticos de manera correcta, si no atacas al problema como tal de que la cultura es así aquí, pues no se va a avanzar, ¿no? Porque la gente va a seguir con la idea de que ahora sí que como dicen los memes, ¿no? Va a ir una persona de consulta sale y dice, no, pues el doctor no sabe porque no me recetó antibiótico. Pero pues al contrario, ¿no? Es parte importante el hecho de que haya educación por parte del gobierno y por parte de las instituciones para que el problema se ataque desde la raíz, ¿no? El hecho de que la gente tiene la cultura de que los antibióticos pues ayudan para todo, ¿no? Y ya conforme vayas haciendo eso, eventualmente las generaciones van a estar más informadas y van a tener más la idea de que, no, pues si tengo cualquier padecimiento que tenga, voy al médico y lo veo y ya que él me diga qué es lo que tengo que tomar, ¿no? Y no decir de que, pues, me siento mal, voy y me compro una ampicilina, o tengo diarrea, voy y me compro un Bactrim. Entonces, sí, es muy importante el hecho de que haya educación, por lo sanitario, para que la misma cultura de la gente vaya cambiando y eventualmente todos estemos conscientes de que tanto los antibióticos como cualquier tipo de medicamento, porque este problema del uso irracional de medicamentos, ahí lo estamos hablando por el medio de los antibióticos, ¿no? Pero, por ejemplo, los medicamentos para el dolor también tienen ese problema. Hay gente que se los toma como si fueran dulces. Entonces, tanto por ese lado como por el otro, es importante que la educación vaya por el lado de que siempre que tengamos un padecimiento, es ideal ir al médico para que el médico nos explique todo. Entonces, sí es muy importante el hecho de que haya una educación sanitaria para que todos estemos en el mismo canal, pues. Ahora, ¿cuáles son las bacterias más preocupantes actualmente en términos de resistencia? Ok, ahorita actualmente así como que te pudiera decir nombres así de tal cual, cuáles son las más que tienen más importancia en ese aspecto sería complicado, porque ahora sí que cada país, cada lugar tiene su base de datos, pero eventualmente sí va a haber un punto en el que pues va a haber de todos, ¿no? O sea, principalmente, por ejemplo, los que tenemos en nuestra microbiota, que son los que pues más se ven afectados por el hecho de los antibióticos que tomamos sin necesidad, ¿no? Pero sí, ahorita sería complicado decir así tal cual un nombre de una que sea de importancia, pero pues sí, eventualmente sí van a aparecer algunas que ya tengan ese punto, ¿no? Porque me ha tocado ver antibiogramas que ya salen así de que todo, pues completamente el caldo de cultivo sale pues todo lleno y los antibióticos prácticamente no se ven como si no sirvieran, ¿no? Sí, actualmente te digo, no se podría decir así tal cual una o un grupo que sea preocupación actual, pero sí hay algunos que ya se están investigando. Continuando con el tema, ¿por qué algunos antibióticos de amplio espectro se deben reservar para ciertos casos? Ok, sí, es por eso mismo de que, o sea, actualmente, pues ahora sí que si fuera tan fácil como de que, pues le pongo un amplio espectro a cualquier cosa para sacarme problemas, ¿no? De que no andar buscando, porque lo ideal
cuando tienes una infección bacteriana, idealmente, pero pues nunca se tiene tanto tiempo ni en el hospital, ni en la privada, ni en ningún lado, ¿no? Es que le hagas un cultivo, sepas qué bacteria es, y en base a que sepas qué bacteria es, le haces un tratamiento, ¿no? Pero como es muy complicado hacer eso, porque pues regularmente tienes el tiempo encima y la persona no te va a decir de que, me siento mal ahorita, entonces te espero una semana de aquí que tengas el cultivo, pues no, ¿no? Entonces los antibióticos de amplio espectro se deben reservar precisamente porque quieres mantener ese amplio espectro de que aún tengan una cobertura muy amplia, ¿no? Tengo entendido que el amplio espectro se menciona por el hecho de que atacan tanto bacterias gram positivas como gram negativas. Pero también tiene que ver con la cantidad de bacterias que afectan, ¿no? Entonces, si los empezamos a utilizar así de que para cualquier cosita, va a pasar lo mismo que con otros antibióticos, porque al final de cuentas, como les comento, es evolución de la especie, pues. Si las bacterias empiezan a ver que todo el tiempo te atacan con carbapenémicos, van a empezar, de hecho, ya hay bacterias que generan carbapenemasas, que son, pues, ahora sí que enzimas que rompen el anillo, ¿no? De los carbapenémicos. Pero es principalmente por eso, por el hecho de que se quiere mantener aún ese amplio espectro y si lo usamos indiscriminadamente, pues va a terminar pasando ese asunto, ¿no? De que se va a generar resistencia y vamos a terminar llegando otra vez al punto de inicio, pues. ¿Y qué opinas del acceso relativamente fácil a antibióticos en algunas farmacias del país? Sí, de hecho, eso es un problema grave que se ha visto, ha tratado, de hecho, de limitarlo, pero es que es muy complicado porque no sé si te ha tocado, por ejemplo, a nosotros que vivimos en esta zona de frontera, tanto en Tijuana como Rosarito, que son zonas muy frecuentadas por turistas americanos, que de hecho es parte de lo que ahora se llama el turismo médico. En Estados Unidos es mucho más complicado conseguir un antibiótico que aquí, pues, y si lo llegas a conseguir, te dan ahora sí que casi contadas las tabletitas del antibiótico para que no tengas ni una más. Entonces pasa mucho que los turistas vienen aquí y tienen un acceso muy sencillo, pues se dan cuenta de que aquí en México es relativamente fácil, porque hasta las mismas farmacias en inglés ponen así de que antibióticos aquí. Y van y lo puedes comprar sin receta porque la farmacia tiene un médico escrito y al final del turno a ese médico le dicen de que hazme tantas recetas para tantos antibióticos. Y ya, y entonces ellos están cumpliendo legalmente con lo que es, pues, o sea, malamente lo están vendiendo sin receta, pero ellos tienen al final de cuentas, al final del turno, ellos hacen sus recetas, ni saben a quién se las dieron, pero hacen sus recetas con el médico que tienen escrito, a él le pagan una comisión por eso. Y eso es lo que genera un problema grave, pues, del hecho de que aquí en México es muy fácil hacer todo, pues, que tenemos pues, parte de la cultura también, ¿no? De que, pues, estamos haciendo las cosas, pues, mal, pero estamos sacando más dinero, ¿no? El dueño de la farmacia está muy tranquilo porque, pues, a él, le siguen pagando. El médico que está vendiendo las recetas, pues, también está tranquilo porque le están dando su comisión. Pero al final de cuentas, pues, sí saben porque son profesionales, pero es un problema lo de la resistencia bacteriana que a lo mejor no lo van a vivir ellos, ni el médico, ni el dueño de la farmacia, pero sus hijos, sus nietos lo van a terminar sufriendo, ¿no? Pero sí es un problema muy grave y más, por ejemplo, en esta zona de la frontera, porque aquí es muy común. De hecho, aquí es muy común cualquier tipo de medicamento que se consiga, que puedes conseguir y cruzarlo para allá, es muy codiciado, pues, porque, por ejemplo, yo tenía un compañero en la farmacia en la que trabajaba en la comunitaria, que él era las ampolletas de complejo B, ya hablando un poquito más de otro tema, pero es más, va por el estilo. Él consiguió una receta con el médico de la farmacia, que la receta en ese entonces costaba 70 pesos, me parece. Y le conseguí la receta de que un complejo B, una cada 24 horas por 5 días, ¿no? Y le daba su caja. Y yo le decía, oye, pues, ¿por qué consigues receta? Le dije, si el complejo B te lo puedo vender sin receta, porque pues no ocupas una receta para venderlo. Y ella me decía de que, si yo lo cruzo a Estados Unidos, con esta receta ya lo justifico, y allá en cada ámpula me dan $20 por ella. Y le digo de que, pues la caja de complejo B cuesta 100 pesos, la consulta 70, le invertiste 200 pesos, ponle, y allá lo vas a vender, si son 5 ámpulas son $100, ya es algo de dinero, ¿no? Y si eso pasa con un medicamento de acceso relativamente sencillo como es el complejo B, eventualmente con los antibióticos, la verdad no me quiero imaginar y no quiero pensar, cómo los revenderán allá, pues, porque la gente de allá llega y libremente te pide de todo, pues. Y como les digo, al final del día, el farmacéutico le dice al médico que tiene escrito de que, ocupo justificar 20 penicilinas. Hazme 6 recetas, cada una por 3, y hazme al final una por 2, y ya me justificas las 20. Y pues al final de cuentas, cuando le llega una revisión, dice, sí, yo aquí tengo mis recetas, y pues ahí las tiene todas, pero eso genera que sea muy fácil conseguir medicamento y que eventualmente pues va a generar ese problema también de la resistencia. Buenas tardes, Luis. Mi nombre es Margarita. Y ahorita que comentabas sobre la prescripción de recetas de los médicos, ¿qué responsabilidad crees tú que tienen los médicos al prescribir
antibióticos de manera adecuada. Sí, de hecho, es la parte más, o sea, aquí que ustedes cuando egresen va a ser la parte más fundamental de esto, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, ni yo como farmacéutico, ni nadie se puede oponer a una receta que ya está hecha por un médico. O sea, eventualmente sí podrías, si tú lo consideras que está mal, ¿no? O sea, podrías hacer algo, pero es muy difícil que yo, le pueda negar un medicamento a alguien si ya tiene una receta por un médico. Pues entonces es parte fundamental el hecho de que los médicos, la prescripción sea la correcta. Y fíjate que actualmente ya es un poco más, y están agarrando un poco más ese chip los médicos, porque anteriormente todavía mi trabajo convivo con muchos médicos que ya son pues mayores, ¿no? Entonces ya tienen sus ideas y es difícil que las cambien. Entonces ellos son muy así de que, o sea, porque mi trabajo aparte de dispensar medicamento a las caravanas, también me toca dispensar medicamento a los pacientes que van ahí de vez en cuando que no les surtieron en la caravana y van conmigo, ¿no? Entonces hay veces que van y ya te sabes el combo así de que, o sea, tienen su antibiótico, tienen su AINE para el dolor de garganta y tienen el Lortaína, un antihistamínico para la gripa, ¿no? Y te das cuenta cuando ves la receta y dices, la firmó tal doctor y dices, bueno, pues es su tratamiento que siempre da para una gripa. Entonces, pero actualmente, por ejemplo, también me toca convivir con médicos pasantes que están haciendo su servicio social en las caravanas. Y ellos es prácticamente, o sea, hay veces que hasta digo de que, oye, creo que sí ocupa el antibiótico y no se lo quieren soltar. Y digo de que, pues, está muy, en parte bien, porque digo, ya está generando la cultura de que no a todo el mundo le das antibiótico, tú como médico, pues, porque al final de cuentas, como médico eres el paso final ya para que el paciente vaya a la farmacia y dispense su medicamento. Y más, por ejemplo, por el lado de que generalmente las farmacias no están siendo atendidas todas por un farmacéutico, entonces si el médico, si el paciente, digo, ya con una receta firmada por el médico y dice que le des tantas cajas de antibiótico, pues generalmente se las van a dar sin preguntar mucho porque, pues, ahora sí que cómo te pones al médico, pues. Entonces, es parte muy importante el hecho de que ustedes como médicos tomen esa conciencia de que si el paciente lo necesita, claro que sí, se le tiene que dar, ¿no? Pero si ustedes sienten que no se necesita y por más que el paciente, porque se los puede adelantar cuando lleguen al ejercer su profesión, cuando ustedes estén dando una consulta y si algún día no le dan antibiótico a un paciente, lo más probable es que le va a reclamar. Pero ustedes sí tienen que mantenerse firmes y en decir, ¿sabe qué, señor? Usted no lo ocupa por esto, por esto y por esto, y explicarle, ¿no? Y no ceder a la presión de que, ya, para que se vaya le voy a dar este antibiótico. Entonces, ahora sí que es muy importante que ustedes, pues, sean ese último paso, ese último candado para que la gente no salga con un medicamento que no ocupa, pues. Ok, y hablando de eso de la presión del paciente, ¿cómo crees que va a impactar ya sea la presión del paciente o la presión social a la prescripción de un antibiótico de parte del médico? Ok, sí, sí impacta mucho tanto en lo público como en lo privado, pues, porque me tocó, como les digo, me tocó trabajar en ambos lados. Y en la privada, pues ahora sí que los médicos que están ahí, pues, y pues ahora sí que a todos queremos generar dinero, ¿no? Pero ellos, por ejemplo, tienen su sala de espera llena y pues cada persona que está ahí son 70 pesos, ¿no? O 100, no sé cuánto cuesta actualmente una consulta en una farmacia así de la esquina. Entonces, si es que el paciente se está poniendo de que no, es que yo quiero antibiótico y no me voy a ir, se me lo da, pues obviamente en algún punto a lo mejor el doctor dice, ¿sabes qué? Ya para que se vaya, pues se lo doy, ¿no? Y ahí le cae en la presión. Pero tanto eso como el otro, pues puedes ver casos de otros médicos que por más que les dicen y les azotan la puerta, me tocó ver que les rompían la rayeta en la cara, que les azotaban la puerta, que salían bien enojados, pero no cedían, pues entonces sí es importante eso de la presión, porque sí hay presión social, obviamente, porque quieras o no, la gente, por ejemplo, una persona mayor que va y dice, ¿sabes qué? Me duele la garganta, yo creo que ocupo antibiótico. Y tú como médico le dices, no, pues usted tiene infección, una rinofaringitis, es viral. Tómese esto, le va a ayudar, con esto se va a sentir mejor o tiene los síntomas, ¿no? Entonces, si la persona se va a ir, va a decir de que no, es que el doctor no sabe. Y le va a decir a todos sus personas de su colonia, le va a decir, no, no vayan a la farmacia tal porque ahí está el doctor ese y el doctor no sabe. Pero pues al final de cuentas, ahora sí que tiene que ver también con lo que mencionabas anteriormente de la educación, que eventualmente va a un punto en el que digan, no, pues sí sabe, ¿no? Pero sí, sí hay mucha presión y ahora sí que ustedes tienen que saber lidiar con esa presión al final de cuentas, los que saben del tema y los que están ahí son ustedes, ¿no? La persona que están atendiendo es el paciente y sí se deben a él porque es el que está ahí y al final de cuentas tienen que atenderlo, pero no hay que ceder a la presión porque si ustedes saben que no lo necesita, saben que eventualmente, más que ayudarle, le va a hacer más daño el hecho de que le den un antibiótico, o no solo un antibiótico, cualquier medicamento que él lo quiera, pero que no lo necesite, al final de cuentas va a terminar haciéndole más daño de lo que le va a ayudar. Pues, entonces, es muy importante ese tema de la presión, pero hay que saber manejar con ella, pues porque aunque tenga la sala de espera llena y decirle, ¿sabe qué, señor? Si no se quiere ir, pues habrá que buscar la manera, ¿no? Pero
no ceder a la presión de decir, ¿sabe qué? Ya para que se vaya, tómeselo, y poner la receta, porque al final de cuentas eso va también a afectar, pues, a su trabajo. Bueno, además de que está eso de que algunos pacientes no aceptan y presionan, ¿qué tipo de errores cometen normalmente los pacientes? O sea, ¿qué se presenta con mayor frecuencia al tomar, pues, los antibióticos? Sí, el principal error que cometen los pacientes es el no tomárselo como es, pues, por ejemplo, si ustedes le recetan, X medicamentos sin decir nombres, no, cada 8 horas por 7 días. Entonces, idealmente, ¿no? Casi siempre es a las 6 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche. Entonces, si esta persona se lo toma a las 6 de la mañana y luego al día siguiente, a la siguiente dosis, digo, se lo quiere tomar a las 2, se lo olvida porque X cosa estaba haciendo, ¿no? Y se acuerda hasta las 5 y dice, ¿qué hago? ¿Me lo tomo? ¿No me lo tomo? Ah, pues me lo tomo. Y luego a las 10 le toca otra vez, se lo vuelve a tomar a las 10, pues al final de cuentas esto va por la parte de la farmacocinética, ¿no? Porque ahora sí que es parte del proceso ese que se llama de liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción, ¿no? Entonces la concentración del medicamento cuando toma la primera dosis sube y eventualmente empieza a bajar y ya toma la segunda dosis y vuelve a subir y ya llega un punto que se llama el estado estacionario, que es donde el medicamento se mantiene en concentraciones dentro de la ventana terapéutica, que es entre la mínima concentración efectiva y la máxima tolerada del cuerpo. Entonces, las primeras dosis probablemente, conforme vas haciendo la excreción del medicamento, hay veces que sale de la ventana terapéutica, que se va hacia la concentración abajo de la mínima efectiva. Pero entonces, ya conforme te lo vas tomando con horario, siempre se mantiene dentro de esa ventana terapéutica, conforme baja, sube, porque lo vuelves a tomar, vuelve a bajar. Pero si tú te lo tomas a las 6 de la mañana y luego al día siguiente, a la siguiente dosis te lo tomas a las 5 de la tarde, pues ya bajó mucho y ya sube otra vez, pero ya no entra otra vez en la ventana terapéutica y pues al final de cuentas termina siendo un revolvedero ahí con la concentración del medicamento en el plasma. Y ese es el error más común, ¿no? El no saber tomárselo como es. Pero aparte de eso, pues también es el hecho de que ya te sientes bien y si te lo trataron 7 días, te lo tomas 4. Entonces, es como lo mencionamos anteriormente, te lo tomas 4, pero al séptimo día otra vez estás enfermo y ahora más grave, ¿no? Y algo muy común que también, pues, ustedes lo habrán visto ya, ¿no? Es casi siempre de rigor, es que te dicen, si estás tomando antibiótico no puedes tomar alcohol. Entonces, sí, es lo peor que le puede hacer a una persona, ¿no? Recetarle antibiótico el viernes en la tarde, porque pues ya el sábado tiene fiesta y pues así, ¿no? Entonces, pues tengo fiesta el sábado, no puedo tomar, pues entonces me lo tomo hasta el lunes. Pero pues el lunes ya tuvo, infección ya avanzó, a lo mejor ya para ese entonces ya estás un poco más enfermo, a lo mejor ya ocupas algo diferente, o hay gente que suspende el tratamiento con tal de seguir, pues en la fiesta, ¿no? Entonces, generalmente son ese tipo de errores, pues, o sea, tanto el que no te lo tomas a las horas como es, o sea, te lo tomas en vez de cada 8 horas, te lo tomas una vez cada 8 horas, la siguiente es cada 10, luego cada 12, el otro vas a tomar cada 8, luego cada 5. Entonces ahí no estás llegando a las concentraciones. En los antibióticos se les menciona como la mínima inhibitoria y la máxima tolerada también, ¿no? Entonces, estás llegando a concentraciones que son, debajo de la mínima inhibitoria, entonces el antibiótico, perdón, la bacteria en ese tipo de concentraciones es cuando más aprovecha para generar la resistencia, porque entonces le estás dando como quien dice la dosis, pero muy suave, entonces la recibe y dice de que, me está atacando por este lado, entonces voy a empezar a hacer esto, voy a generar mis proteínas por otro lado, voy a generar una enzima para que no pueda entrar a la célula, generar una X cosas, entonces si estás en ese punto, pues es cuando estás poniendo el escenario idóneo a la bacteria para que genere la resistencia. Entonces, generalmente esos son los 3 errores más comunes que me llegó a ver. El hecho de los horarios, que no se lo tomen como es, que lo suspendan cuando ya se sienten bien y pues el hecho de que pues lo suspendan pues por cosas sociales, ¿no? Que viene siendo como el alcohol o porque van a comer algo que les digan que no pueden comer o ese tipo de motivos. Ok, gracias. Y bueno, tomando en cuenta lo mencionado en el transcurso de esta entrevista y más que nada los errores más frecuentes, ¿cuál sería tu recomendación para reducir el uso erróneo de, pues, antibióticos en nuestra comunidad? Ok, yo lo que recomendaría principalmente es que ante cualquier, bueno, ahora sí que hay cosas que uno tiene con los medicamentos de venta libre, ¿no? Que son pues si te duele la cabeza, es muy, a menos que sea un dolor muy extraño, no vas a ir al médico, ¿no? Por un dolor de cabeza o por si te golpeas en la rodilla, X cosa, no vas a ir al médico por un dolor, no te puedes tomar un paracetamol, te puedes tomar un ibuprofeno, algo de venta libre, pues que son medicamentos que se supone que para eso están, ¿no? Pero lo ideal sería que, por ejemplo, una gripa, muchas veces cometemos el error, y me incluyo porque creo que casi todos los cometemos, de que no vamos al doctor por una gripa. Y nos tomamos, pues a lo mejor también hay medicamentos de venta libre para la gripa, ¿no? Como la clorfenamina compuesta, los famosos así de que ya metiéndote de que marcas, pues el Vic, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo ideal es que siempre que tengamos
un padecimiento y a lo mejor si ya pasan unos días y ves que no te hace efecto el medicamento de venta libre, vayas al médico y que el médico te diga qué es lo que ocupas, si ocupas inyecciones, si ocupas antibióticos, si ocupas algo más fuerte, porque muchas veces, por ejemplo, la gripa, se trata generalmente los síntomas, que es lo que molesta al paciente, ¿no? Y el virus por sí mismo casi nunca se trata, es muy raro que se trate el virus porque el mismo sistema inmunológico lo va a ir sacando. Entonces, probablemente si tú vas al médico y tienes una gripa ya de varios días que dices de que se me hace raro que no se me quite, te va a decir de que, ¿sabes qué? Es que tú sí ocupas un tratamiento antiviral, o a lo mejor tienes influenza, a lo mejor tienes ahora sí el COVID también, como has sabido. Entonces, mi recomendación sería eso, o sea, que siempre que tengamos un problema que ya vemos como que está yéndose más allá, antes de empezar a medicarnos ya con cosas más fuertes, sería ir siempre con un médico, pues, para que él te dé la concentración adecuada, la dosis adecuada y que te puedas tener una seguridad, pues, porque si estás automedicando, como les digo, o sea, eventualmente puede funcionar, o sea, si tienes una gripa así como que leve y tienes la molestia y no quieres irte a hacer 2, 3 horas de fila al seguro, pues sí, te puedes comprar una clorfenamina compuesta, te puedes comprar loratadina, puedes comprar paracetamol, jarabes, etcétera, ¿no? Pero si ves que ya no cede la infección, lo ideal es no quedarte con esa idea de que, pues ahora me tomo un Rosel, que el Rosel es un poco más fuerte porque ya tiene un antiviral, sino que el hecho de que vayas y digas, voy a ir al médico porque esta persona es la que me va a ayudar a orientarme por dónde va correctamente este asunto, ¿no? Porque a lo mejor tú piensas que tienes gripa, pero puede ser influenza, y la influenza, si estás bien, pues a lo mejor no pasa nada, ¿no? Pero si tienes el sistema inmunológico un poco comprometido, te puede llevar a que te hospitalicen. Entonces, lo ideal sería eso y no dejar las cosas a última hora, pues no estar ya de que cuando ya te sientes mal, de que ya sientes que te vas a morir, ya ir al doctor, ¿no? Sino cuando todavía estás en buen tiempo para que tenga un tratamiento certero, pues. Ok, ¿qué medidas debería implementar el sistema de salud para combatir la resistencia microbiana? Algo que ya está implementando y que siento que es un buen plan, que actualmente me tocó platicar con el químico aquí en Tecate, es de que quieren llevar un control más certero de los antibióticos porque el problema es que generalmente las áreas de urgencias tienen un stock abastecido de varios medicamentos, y entre esos están algunos antibióticos. Entonces, una medida correcta es de que cada que se aplique un antibiótico tienes que llevar una bitácora y en la bitácora se apunta todo y ya tienes las dosis guardadas para saber a qué paciente se le indicó qué cosa y con qué concentración, cada cuánto tiempo y si se está aplicando correctamente, porque también es un problema muy común actualmente en los hospitales. Que a lo mejor X turno sí se lo aplica el medicamento como es, a la mañana, y a lo mejor le toca a otros en la noche, y en la noche no se lo aplican porque se les olvida, porque están saturados, y entonces llevar una bitácora es un plus, pues algo que te puede ayudar a decir de que, sí se está aplicando, y tienes que llevar un control para garantizar que sí se está aplicando bien, pues que no es el hecho de que, nada más lo apunto y ya no se lo aplico. Otra cosa es así como tenemos, por ejemplo, un libro de controlados, que es un libro que se utiliza para registrar todas las recetas de medicamento controlado. En algunas farmacias, donde me tocó hacer mi servicio social, ya se está aplicando el hecho de que así como tienes un libro de controlados, tienes un libro de control para los antibióticos, que también quieras o no te ayuda a llevar un registro más amplio de cada paciente se le ha recetado qué cosa, y si se ha surtido, si se ha cumplido el tratamiento. Ahora sí que, tristemente, pues no puede estar, a menos que esté hospitalizado el paciente, no puede estar con él las 24 horas para ver si está tomando el medicamento, ¿no? Pero al menos llevar el registro, que es la parte de nosotros, ¿no? De que se está surtiendo, se está aplicando y al menos durante la gente que está hospitalizada y la gente que está saliendo de farmacia externa, sí tiene su medicamento y pues queremos confiar ciegamente en que se lo está tomando como debe ser. Pero sí, principalmente esas dos cosas te pueden ayudar mucho, tanto llevar bitácoras como llevar un libro por parte de la farmacia. Las bitácoras son por parte de enfermería para ratificar que el medicamento está siendo aplicado y los libros de controlado son por parte de la farmacia para que haya constancia de que se está entregando el medicamento, pues. Ok, ¿qué estrategias de vigilancia existen para monitorear la resistencia bacteriana? Que actualmente aquí en México es muy poco común que se hagan, pero el hecho es que cuando una bacteria está siendo tratada con múltiples antibióticos y ves que no cede, se le manda a hacer su antibiograma, que es lo que, para ver a qué antibióticos tiene susceptibilidad y en qué punto, porque también, no sé si ya les tocó hacer antibiograma en algún momento, pero pues puedes ver pones la concentración del medicamento y puedes ver qué tanto inhibe el crecimiento de la bacteria, ¿no? Entonces, esa es la forma más certera que se tiene hasta ahorita de estar viendo qué bacterias tienen resistencia a qué cosa y también que sepa, porque, pues, por ejemplo, una bacteria aquí en Tecate puede tener una mutación que a lo mejor en Tijuana no la tiene. Entonces, ahora sí que por eso es muy complicado llevar ese registro de qué bacterias son resistentes a qué cosa. Que, por ejemplo, ahí hay ciertas familias que ya puedes irlos checando de que, este no le puedo atacar por aquí porque ya toda la cepa es resistente.
pero generalmente son hacer como estudios de epidemiología, que son idealmente eso, tomar una muestra, hacer el cultivo, hacer las pruebas bioquímicas y ves entre ellas el antibiograma para que sepas qué bacteria es y a qué antibióticos es resistente. Ok, ¿qué tan importante es revisar antecedentes de alergias antes de prescribir o dispensar antibióticos? Sí, eso es muy importante y no solo con los antibióticos, sino con todos los medicamentos que vayan a recetar a prescribir porque pues ahora sí que lo que queremos es que el paciente se vaya sano, ¿no? O sea, no queremos darle un tratamiento y que al final de cuentas termine pues con un problema que ya no tenía. Entonces es muy importante, pero malamente fíjate que tenemos esa cultura, es parte de nuestra cultura, como les comento, o sea, no nos hacemos chequeos, no sabemos, también una alergia puede ser desarrollada a lo mejor en un periodo de tiempo relativamente corto, pero es muy raro que alguien sepa a qué medicamento es alérgico, pero sí es muy importante leer eso en el expediente antes de empezar con tratamiento, porque es como lo que les comentaba, hay veces que el paciente todavía ni siquiera está sentado en la cama y ya le están recetando su ceftriaxona, ya le están recetando antibiótico, medicamento y ni siquiera han checado el expediente para ver a qué es alérgico, ¿no? Entonces es muy importante porque, pues, al final de cuentas, si es una reacción alérgica leve, pues la puedes revertir, ¿no? Pero si es algo que se le vaya ya a algo más elevado, pues ahora sí que el paciente entró por un problema y va a salir por otro, ¿no? Entonces, lo ideal es que no solo con los antibióticos, sino con cualquier medicamento siempre estemos al pendiente. Tanto es parte de responsabilidad nuestra como pacientes, tener una idea, porque pues obviamente, como les comento, no puedes tener una lista de todos los medicamentos del mundo y saber a cuál es alérgico y a cuál no, ¿no? Porque hay cosas que nunca has tomado y pues no te vas a dar cuenta hasta que la uses. Pero al menos es parte de nuestra responsabilidad saber si a qué, cómo se va nuestro grupo sanguíneo, pues es parte de nosotros tener esa idea para que eventualmente si se llega a ocupar saber esté ahí, pues entonces tanto nosotros como pacientes tenemos que tener esa responsabilidad de decir, ¿saben qué? Yo soy alérgico a tal cosa. Y a lo mejor, como les digo, no tenerlo de memoria en todos lados, pero ahorita, por ejemplo, hasta los teléfonos tienen la función de que puedes apuntar tanto tu tipo de sangre, alergias, todo ese tipo de cosas para que llegue al momento de que si ocupas una emergencia, pues ahí lo puedes tener. Y también el médico tiene la responsabilidad de revisar el expediente y ver de que, ¿sabes qué? Mi paciente es alérgico a tal medicamento, pues no hay que ponérselo. De hecho, cuando se llega a checar este asunto, sí es muy así, muy notorio de que hasta lo ponen en la hoja de enfermería del paciente, de que no administrar tal medicamento alérgico. Porque, como les digo, nuestra finalidad es curar al paciente, pues no causarle más problemas, ¿no? Ok. Para la siguiente es, ¿cómo influye la industria alimentaria como el uso de antibióticos en animales en la resistencia bacteriana? Sí, eso, así que como les comento, aquí en México, tristemente, las cosas en teoría son muy bonitas, ¿no? Todo está muy regulado, todo está muy correcto, ¿no? Porque en las NOM que rigen eso del ganado, les mentiría si les dijera el nombre, porque la verdad no estoy enterado de cuáles son las que tienen que ver con eso del ganado, pero hay unas que te establecen la cantidad mínima que puedes tener de antibiótico, porque así se puede utilizar el antibiótico para el ganado. O sea, idealmente se supone que se utiliza para que prevenir infecciones. Si el ganado está enfermo, pues tienes que darle medicamento, obviamente, ¿no? Porque no puedes vender la carne si pues la res, el puerco, lo que sea, estaba infectado. Entonces hay concentraciones que se tienen que medir y tienes que tener, si no pasas esos estándares, pues la carne no sale a la venta, ¿no? Pero pues tristemente no siempre es así. Y hay otra mala costumbre que tienen los ganaderos, algunos, no todos, no, obviamente, que es el hecho de que como pues ahora sí que por ejemplo, las vacas, poniendo el ejemplo de las vacas, tienen una microbiota en su intestino, ¿no? Que quieras o no, a lo mejor es una cantidad pequeña, pero pues le ganan a la vaca nutrientes, le ganan a lo mejor del alimento, si le das, no sé cuánto se le dé, la verdad, 5 kilos de comida al día a una vaca, a lo mejor su microbiota se come medio kilo, poniendo números teóricos, ¿no? Por no dar datos exactos. Entonces, esa microbiota, pues se consume el 10%, digamos, de ese alimento, ¿no? Entonces el ganadero lo ve como que dice, pues o sea, me están ganando con lo que le estoy dando yo de comer a mi vaca y no sube de peso ese 10%. Entonces el ganadero puede decir que, pues le doy antibiótico a mi vaca, le limpio un poquito la microbiota y a lo mejor de ese 10% ahora nomás me va a ganar el 2%. Y uno diría de que, bueno, pues que tanto puede ser el 2%, ¿no? A lo mejor la vaca sube 5 kilos, pero pues si ya lo ves como algo más grande, por ejemplo, si tiene unas 100,000 vacas el ganadero teórico, ya son 5 kilos por cada vaca, pues ya son casi 500,000 kilos, ¿no? Ya poniendo números teóricos, porque como les digo, no estoy muy enterado al respecto de cómo se maneja ese asunto, pero, o sea, sí ese es el asunto, pues de que lo utilizan para evitar que la microbiota les esté ganando nutrientes a las vacas
como les digo, a lo mejor es un porcentaje mínimo, pero si ya tienen 100,000, 50,000 vacas, pues ahora sí que se va viendo cada vez más favorecido, ¿no? Y tanto que compran menos comida, porque pues quieras o no, vas a comprar un poquito menos, y la vaca con menos comida crece más, ¿no? Entonces, así. Pero pues sí, o sea, al final de cuentas eso también genera, porque pues las mismas bacterias pues van a decir de que me están atacando constantemente, ahora sí que va a generar una enzima muy potente para eliminar esos antibióticos, las bacterias van a evolucionar, y el problema es cuando esas bacterias de las vacas eh, mudan de especie, como se les dice, o sea, es como lo que pasó, por ejemplo, con el coronavirus y los murciélagos. O sea, a lo mejor nunca tuvimos el problema del coronavirus, o a lo mejor sí estaba, pero no era tan de salud pública, hasta que una cepa peligrosa o que tuviera mucho ese potencial de ser pandémica pasó del murciélago al humano, que hubo esa mutación. Entonces ahí fue, ¿no? Entonces probablemente las vacas, probablemente poniendo el ejemplo de las vacas, ¿no? Que pues puede ser también los puercos, puede ser X animal que tengan ahí en los rastros. Si de una u otra manera entre la comida, porque pues al final de cuentas son animales de consumo, la comida o X cosa, mude la bacteria que ya tiene resistencia de una vaca al humano y pues esa bacteria va a llegar con resistencia, ahora sí que ya va a llegar incluida, pues porque va a ser de que pues toda la vida de la vaca la trataron con antibiótico, y de repente muda esa especie para el humano y ahora tiene resistencia a los antibióticos que se le dieron durante pues, su vida y aparte pues los que vaya a tener durante la especie del humano, ¿no? Entonces ahí está también un riesgo de que puede generar una bacteria súper resistente, que mude de un animal a un humano, pues. Ok, ¿consideras que debería haber mayor regulación para adquirir antibióticos? Es que ahora sí que como comento, la regulación está muy bien, o sea, el hecho de que se ocupe una receta para que te den un antibiótico está bien. El problema va cuando hay, ahora sí que ya metiendo en temas sociales, la corrupción y ese asunto, ¿no? De que, o sea, no corrupción hablando de gobierno y ese tipo de cosas, o sea, porque la corrupción no necesariamente tiene que ser por parte de un gobernante o algo, ¿no? O sea, el hecho de que, lo que les comento, por ejemplo, del turismo médico, el hecho de que una persona de Estados Unidos y pague la mejor, si una, suponiendo ampicilina, no sé cuánto cuesta actualmente en el mercado, pero pónganle que 50 pesos una cajita, ok, que te la vendan en 100 y ya no ocupa receta, es como que pues ahí y pasa este asunto, ¿no? De que les digo de que, pues ahora el médico que tiene la farmacia le hace la receta, le justifica y ya, ¿no? Y queda bien. Entonces, la regulación está muy bien, el problema es que la apliquemos y que deje de ser parte de nuestra cultura el hecho de hacer ese tipo de acciones, pues. Porque al final de cuentas, eventualmente podrán tener mucho dinero las farmacéuticas, bueno, no las farmacéuticas, las farmacias que hacen ese tipo de prácticas, pero pues va a llegar un punto en el que ese dinero no les va a servir si no hay salud, pues. Entonces, como les comento, la regulación siento que está muy bien aplicada, pero el problema es que no todo el mundo lo hace, pues, y ahora sí que por unos que no lo hacen, pagamos todos, ¿no? Porque por una u otra farmacia que lo hace libremente de vender antibiótico, pues vamos a pagar toda la sociedad, ¿no? Con este asunto de lo de la resistencia a los antibióticos. Entonces creo que mayor regulación hasta sería difícil, porque, o sea, ya con el hecho de que te pidan una receta, pues, ¿qué más le podrías pedir? Aparte de que, pues, tal vez por ejemplo, como los medicamentos de fracción uno que tienes una receta con código de barras y que es única para cada paciente, probablemente podría ser por ahí, pero sería muy complicado, pues sí, de por sí es muy complicado actualmente con los medicamentos de fracción uno. Hacerlo también con los antibióticos sería difícil porque tienes que mandar a hacer recetarios especiales que se mandan a Cofepris y esos recetarios ya vienen con tu código de barras y cada uno viene individualizado para el médico y para cada paciente lo haces electrónicamente y está muy bien y de hecho con eso funciona muy bien con los medicamentos controlados. Pero sería complicado aplicarlo para un medicamento casi casi que de uso diario, pues como los antibióticos. Y por ejemplo, las farmacias de la esquina o las farmacias ya grandes también, sería muy complicado que introdujeran ese sistema a su metodología. Pero probablemente si llega un punto en el que esto de la resistencia bacteriana ya sea así como que esté cada vez más cerca y vemos que no mejora, pues probablemente va a ser lo que se va a tener que hacer. Manejar el antibiótico como un medicamento controlado podría ser una solución, en un caso extremo, pues. Ok, ya para terminar, ¿qué mensaje final darías a los pacientes sobre el uso adecuado de antibióticos que debemos tener? Ok, lo que yo les diría así como mensaje final es que, pues que siempre le confíen en lo que su médico les dice. O sea, al final de cuentas, el médico lo que quiere es que ustedes como pacientes estén bien. Entonces, si el médico les dice, ¿sabes qué? Tú no ocupas antibiótico, no lo ocupas. O sea, y no necesariamente tiene que ver de que el médico no sepa o que no te lo quiera dar, solamente es de que está buscando lo mejor para ti. Entonces, y respecto a los antibióticos, a final de cuentas todos queremos vivir en un mundo mejor, ¿no? Todos queremos vivir y que no nosotros, porque nosotros ahora sí que todos estamos de pasada, ¿no? Pero, o sea, queremos que nuestros hijos, que nuestros nietos
pues puedan vivir en un mundo en el que la salud no sea un problema tan grande, ¿no? O sea, esta situación que vivimos recientemente del COVID fue algo que nos afectó a todos, ¿no? Y imagínense que eso pase a generaciones futuras, hijos, nietos, sobrinos, lo que sea. Si nosotros queremos que nuestros descendientes tengan un futuro más, pues ahora sí que en cuanto a la salud más estable, tenemos que lograr que ese problema de la resistencia antibacteriana que ya lo tenemos respirando en la nuca se retrase lo más posible. Pues como les digo, es imposible que no pase, porque como parte de como las bacterias son un ser vivo, tiene que haber la evolución de la especie que va a hacer que ellas mismas generen la resistencia a los antibióticos, ¿no? Pero ese proceso tiene que ser natural y tiene que ser a un largo plazo para que no se tiempo a lo mejor de que nosotros estemos desarrollando nuevas metodologías para eliminar a las bacterias de nuestro cuerpo, ¿no? Pero sí, o sea, al final de cuentas, la única contribución que nosotros como pacientes podemos hacer para que eso se retrase es hacerle caso a nuestro médico y que no automedicarnos, pues es lo mejor. O sea, si ya es necesario automedicarse, hacerlo con medicamentos de venta libre, que son los que son más seguros, que ya se sabe cómo se pueden tomar. Pero el hecho de los antibióticos, tener que tener mucho cuidado con ellos y utilizarlos de la forma más consciente. Pues bueno, yo creo que con eso terminamos. Yo, por mi parte, considero que el uso inadecuado de antibióticos pues, representa una amenaza frecuente que compromete la eficacia de uno de los recursos terapéuticos más valiosos de la medicina moderna. Por nuestra parte sería todo. Te agradezco tu tiempo y espero que pues, esta grabación sea del agrado de quien escuche. Sí, muchas gracias a ustedes igual por las preguntas. La verdad, fueron muy buenas las preguntas que me hicieron durante durante este podcast. Y espero que también les ayude y que ustedes también, ya que egresen, pues sean ahora sí que como esos médicos que les comento, que tienen que tener esa convicción de poder decir que no se dé la presión. Ustedes al final de cuentas van a ser los que van a saber y espero que les ayude para que no caigan en ese círculo, ¿no? De estar tanto, por ejemplo, los que hacen la venta de recetas, o que a lo mejor que no se dan la presión, pues. Entonces espero que este asunto les ayude y que al final de cuentas sean unos médicos muy buenos para este tipo de cosas. Ok, muchas gracias y por nuestra parte sería todo.